¿Alguna vez has sentido que los cementerios guardan secretos que no todos pueden ver, pero algunos pueden escuchar? Esta no es una recopilación cualquiera. Son relatos reales contados por sacerdotes, hombres de fe que vivieron experiencias tan perturbadoras que decidieron romper el silencio. Desde tumbas que sangran hasta susurros atrapados entre nichos, lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Son testimonios que nunca debieron ser grabados, ocurridos en México, Estados Unidos y España. Quédate hasta el final, porque la última historia pondrá en duda todo lo que crees saber sobre la muerte y sobre los muertos. Historia 1: El susurro que no era del viento en el Panteón de Guanajuato. Mi nombre es Ángel Herrera, soy sacerdote desde hace 28 años y actualmente estoy asignado a una pequeña parroquia en las afueras de Guanajuato. Nunca tuve la intención de ser conocido, mucho menos por lo que voy a contar, pero algunos silencios pesan más que los gritos. Esto que viví hace apenas 2 años aún me roba el sueño, y aunque nadie me ha pedido que lo hable en voz alta, siento que es mi deber contarlo, al menos una vez, como advertencia. Todo comenzó una madrugada de octubre, durante los días previos al Día de los Muertos. Como parte de una tradición antigua que aún se conserva entre los más devotos, el Panteón Central de Guanajuato abre sus puertas a ciertos sacerdotes para bendecir las tumbas más antiguas, aquellas que ya no reciben visitas ni flores. Lo llaman la Ronda de las Almas Olvidadas. Esa noche, como cada año, me ofrecí voluntario para la ronda. Era cerca de la 1 de la mañana cuando crucé la verja de hierro del cementerio, con mi sotana, mi estola, un farol de aceite y el agua bendita que colgaba en un pequeño frasco de mi cinturón. El aire estaba seco, pero helado. El tipo de frío que no viene del clima, sino de otro sitio. Apenas comencé a caminar entre las lápidas, sentí algo que no sabría explicar, el silencio era demasiado profundo. Ni un perro ladrando, ni el aleteo de un murciélago. Nada. Solo el leve crujido de mis pasos sobre la gravilla. Alrededor de mí, las tumbas eran tan viejas que muchas habían perdido los nombres. Cruces de hierro corroídas, losas partidas, flores de papel deshechas por la lluvia de los años. Estaba terminando de bendecir una fila de nichos cuando lo escuché por primera vez. Un susurro, bajito, como el murmullo de un niño que habla consigo mismo. Me giré de inmediato, pero no vi nada. Pensé que era el viento, aunque no había brisa alguna. Continué caminando, algo inquieto, pero decidido a terminar mi labor. A los pocos minutos, el susurro volvió, esta vez más claro. Era una voz infantil, sí, pero no era una sola. Eran varias. Como si un grupo de niños hablara entre las tumbas. Lo extraño es que no reían ni jugaban. Solo murmuraban, como si rezaran o recitaran algo que no podía entender del todo. Me detuve frente a una lápida particularmente antigua, sin nombre ni fecha, solo con la inscripción «Aquí descansa lo que fue inocente». Cuando acerqué el farol para leerla mejor, el cristal estalló en mis manos. La llama se extinguió al instante y quedé en una oscuridad casi total. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y entonces lo escuché otra vez, más cerca. Una voz de niño dijo claramente, «No nos han olvidado», él volvió. Fue como si alguien me hablara al oído. Di un paso atrás, tropezando con una raíz sobresaliente y caí al suelo. El frasco de agua bendita se rompió. En ese instante, todas las voces comenzaron a reír. Pero no era una risa alegre. Era una risa hueca, seca, como si viniera de gargantas que ya no tienen pulmones. Me arrastré hasta ponerme de pie, temblando. Miré alrededor, tratando de ver algo, pero solo sombras deformes entre las lápidas. Corrí, sin saber a dónde, guiado apenas por la tenue luz que venía de la entrada del panteón. A medio camino, pasé junto a una pequeña cripta que siempre me había parecido abandonada. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro salía un susurro distinto. No era infantil. Era una voz de mujer, rezando un rosario en latín, entrecortada, como si ahogara lágrimas. Me detuve por un momento, sintiendo una mezcla de piedad y terror. Empujé la puerta, y dentro vi una figura de espaldas, encorvada sobre un pequeño ataúd blanco cubierto de tierra. El lugar olía a humedad y a flores podridas. Cuando dije de hermana, la figura se detuvo, lentamente giró la cabeza, y no tenía rostro. Solo una superficie lisa y pálida, como cera derretida. Salí corriendo sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir.
Al día siguiente, regresé con el encargado del cementerio y le pedí acceso a los registros antiguos. Encontramos una sección olvidada del archivo, donde se hablaba de una fosa común para niños víctimas de una epidemia de fiebre tifoidea en el siglo XIX, todos enterrados sin nombre, sin ceremonia. La inscripción "Lo que fue inocente" era lo único que se les había dado como epitafio. Desde entao, evito caminar socino por entre túmulos, mesmo sob a luz do día. A voces que nao sao levadas pelo vento. E hai inocencias que, ao serem esquecidas, aprendem a chamar por atencao de formas que nao deberían existir. Esta é a única vez que conto iso fora do confesionario. Porque há coisas que debem ser lembradas, nao para serem explicadas, mas para que nao se repitan. Si te estremecieron estas historias, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios cuál fue el relato que más te perturbó. Así me ayudas a seguir trayendo testimonios reales como estos, directamente desde el cementerio. Historia 2: el ataúd que apareció sellado en una tumba vacía de Sevilla. Me llamo Tomás Herrero y soy sepulturero desde hace más de 20 años. Trabajo en el cementerio de San Fernando, en Sevilla, un lugar antiguo, con recovecos tan viejos que a veces ni siquiera aparecen en los planos actuales. Siempre he dicho que este trabajo, aunque solitario y pesado, tiene su belleza. Uno aprende a respetar el silencio, a hablar poco y a mirar mucho. Pero también, si se queda uno demasiado tiempo en este oficio, comienza a ver cosas que no siempre se pueden explicar con lógica o razón. Lo que voy a relatar me sucedió hace apenas un año, y desde entonces no he vuelto a dormir una noche completa sin despertar empapado en sudor. Todo comenzó con una orden rutinaria: limpiar y preparar una antigua tumba de la sección 3A, una de esas zonas olvidadas, a punto de ser reasignada porque, según los registros, nadie había sido enterrado allí nunca. La losa era de mármol blanco, agrietada por el tiempo, sin nombre ni inscripción, solo un número grabado a mano, 473. Al principio, pensé que sería una tarea sencilla. Levantar la lápida, vaciar la tierra, asegurarse de que no hubiera restos y deixar el espacio listo para una nueva inhumación. Me acompañaba Miguel, un compañero nuevo, joven, muy respetuoso, que aún tenía esa mezcla de curiosidad e inocencia que a muchos se les borra con los años. Comenzamos a excavar en la mañana. El calor sevillano ya era sofocante antes del mediodía, e otrábalo era lento. La tierra estaba más dura de lo normal, como si hubiera estado comprimida a propósito. Al llegar a poco más de 1,5 metros de profundidad, la pala de Miguel hizo un sonido metálico, seco. Ambos nos miramos, confundidos. No debería haber nada allí. A los pocos minutos, vimos que se trataba de un ataúd antiguo, de madera oscura, completamente sellado, sin señales de humedad ni deterioro. Lo más inquietante es que no había indicios de que esa tumba hubiera sido abierta antes. Era imposible que alguien hubiera enterrado ese ataúd sin remover la lápida de mármol. Llamamos al administrador del cementerio, don Ignacio, un hombre mayor, muy estricto y metódico. Revisó los archivos, los planos y los libros de registro una y otra vez. Nada. Esa tumba figuraba como vacía desde hacía más de 60 años. Sin embargo, allí estaba ese ataúd. Por protocolo, no podíamos abrirlo sin la presencia de un perito forense o una orden judicial, así que lo cubrimos de nuevo y se suspendieron los trabajos en esa sección hasta nuevo aviso. Esa noche, no pude sacármelo de la cabeza. Había algo en ese ataúd que no me dejaba en paz. Era como si una presencia hubiese quedado impregnada en mi cuerpo. Soñé con madera crujiendo, con respiraciones contenidas, con uñas arañando desde dentro. Al día siguiente, regresamos con una comitiva del ayuntamiento y un técnico forense. Abrimos la tumba y sacamos el ataúd con mucho cuidado. Al colocarlo sobre una superficie de piedra, notamos que estaba cerrado con clavos oxidados, pero ninguno parecía haber sido removido antes. Era como si nunca hubiera sido abierto desde que fue sellado. Cuando el perito retiró los clavos y levantó la tapa, el aire a nuestro alrededor cambió. No puedo explicarlo. No era un olor fuerte, pero sí había una especie de electricidad en el ambiente, como si algo hubiera sido liberado. Dentro del ataúd había un cuerpo humano, momificado, pero no por el paso del tiempo, sino por algún proceso extraño. Estaba envuelto en un sudario negro, con símbolos bordados que ninguno de nosotros pudo identificar. Lo más perturbador era el rostro,
Tenía una mueca de terror absoluto, los ojos entreabiertos, resecos, mirando hacia arriba, como si hubiera muerto sabiendo que nadie lo sacaría jamás de allí. No había documentos, ni una cruz, ni nada que indicara quién era. Pero en su pecho, sostenido entre las manos, había un pequeño relicario de plata con una inscripción en latín, non claudetur donec vocetur, que más tarde nos dijeron que significaba no será cerrado hasta que sea llamado. Don Ignacio, que había visto de todo en su larga carrera, se retiró en silencio. Dijo que eso no debía haber estado allí, que alguien, mucho tiempo atrás, enterró a esa persona en secreto, sellando no solo la tumba, sino algo más. Esa noche, el cementerio quedó cerrado al público. Las autoridades no supieron qué hacer, y el ataúd fue llevado al depósito forense para su estudio. Pero lo peor no fue lo que encontramos, sino lo que vino después. En los días siguientes, comenzaron a pasar cosas extrañas. Animales muertos en los pasillos, crucifijos torcidos en las paredes de la capilla, un olor a tierra mojada en zonas completamente secas. Y Miguel. Miguel comenzó a actuar raro. Llegaba más temprano que todos, pasaba horas cerca de la tumba vacía, como si esperara algo. Una tarde lo encontré murmurando frases sin sentido, arrodillado junto al hueco donde había estado el ataúd. Me miró con una sonrisa que no era suya, y me dijo algo que aún me hiela la sangre: él ya sabe quién eres tú. Fue internado unos días después, en estado catatónico. Nadie supo explicar qué lo afectó tan de golpe. Lo último que dijo antes de perder el habla fue que había soñado con una puerta bajo tierra que no debía abrirse, y que alguien la había abierto al mover ese ataúd. Desde entonces, la tumba 473 fue sellada con concreto, sin aviso público, sin ceremonia. Pero a veces, cuando paso por allí en mis rondas nocturnas, escucho un golpeteo sordo, como si algo golpeara desde abajo. Nadie más lo ha escuchado. O eso dicen. Pero yo sé lo que oí. Y hay noches en las que me despierto con las manos manchadas de tierra, sin haber salido de casa. Si te estremecieron estas historias, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios cuál fue el relato que más te perturbó. Así me ayudas a seguir trayendo testimonios reales como estos, directamente desde el cementerio. Historia 3: Lo que vi en la cripta olvidada de Nueva Orleans durante una bendición nocturna. Mi nombre es Esteban Roux, sacerdote de la diócesis de Baton Rouge, aunque mis raíces vienen de España, de Toledo, de donde emigraron mis abuelos. Durante los últimos años, he trabajado en distintas comunidades del sur de los Estados Unidos, pero fue en Nueva Orleans donde viví algo que jamás olvidaré, algo que me hizo cuestionar la delgada línea entre la fe y el horror, entre lo santo y lo impensable. No lo he contado públicamente, y tal vez debería guardar silencio, pero hay noches en las que revivo cada detalle con tanta claridad que siento que si no lo escribo, me volveré loco. Todo comenzó con una llamada inesperada de la familia Dufresne, una de las más antiguas de la ciudad. Me pidieron que los acompañara para una bendición especial en una de las criptas familiares del cementerio St. Louis, el más antiguo de Nueva Orleans. No era una solicitud común, pero tampoco extraordinaria. A veces, las familias más tradicionales piden misas privadas o exorcismos leves en criptas antiguas, sobre todo cuando han ocurrido muertes repentinas o cuando sienten que algo no está bien en la tumba. Lo que me llamó la atención fue el tono en la voz de Madame Dufresne. No era miedo, era algo más cercano a la desesperación. Me pidió que fuera esa misma noche. Dijo que no podía esperar. Llegué al cementerio pasadas las 9. El lugar ya estaba cerrado al público y debía entrar por una puerta lateral que el cuidador me había dejado entreabierta. La humedad era sofocante, y una neblina baja cubría las lápidas como si el suelo respirara. La familia no estaba allí. Solo encontré una carta metida en un sobre con mi nombre. Dentro, unas pocas líneas escritas a mano: Padre Roux, la cripta 17, sección sur. Sabrá qué hacer. No estamos preparados para ver lo que hay dentro. Rece por nosotros. Me estremecí. Tomé mi maletín con el agua bendita, la estola, el misal y una linterna potente. Seguí el camino hasta la sección indicada, pasando entre tumbas desgastadas por el tiempo, con nombres borrosos y símbolos vudú tallados entre las cruces. Al llegar a la cripta 17, algo me detuvo. No era el miedo. Era otra cosa, como una resistencia invisible en el aire. Como si el mismo lugar me rechazara. La cripta era de piedra gris,
con una puerta de hierro forjado cubierta de óxido. Las bisagras estaban corroídas, pero no cerradas. Empujé la puerta con esfuerzo y un gemido metálico rompió el silencio. Dentro, el olor era insoportable, no a descomposición reciente, sino a siglos de encierro. El aire estaba cargado, como si pesara. Entré lentamente, iluminando las paredes. Estaban cubiertas de musgo, y en las esquinas, telarañas tan gruesas que parecían cuerdas. Lo extraño fue que, a pesar de no haber electricidad, sentí como si algo pulsara allí dentro, como si la misma cripta tuviera un corazón latiendo. Avancé hasta el fondo, donde encontré un pequeño altar de piedra. Sobre él, velas gastadas y un crucifijo caído de lado. Comencé la oración, como lo haría en cualquier bendición. Pero al pronunciar las primeras palabras del Padre Nuestro, algo cambió. Una corriente helada recorrió mi espalda, y las velas, que estaban apagadas, comenzaron a arder solas, una por una, con una llama débil y azulada. Me arrodillé, convencido de que era una manifestación espiritual, quizás de un alma atrapada. Pero entonces escuché el primer sonido. No venía de fuera. Era un roce, como algo arrastrándose por las paredes internas de la cripta. Al dirigir la linterna hacia una de ellas, noté que el musgo se movía. No por el viento, no había viento, sino como si algo lo empujara desde dentro. Retrocedí un paso. El sonido aumentó. Era como garras pequeñas, cientos, raspando la piedra desde el otro lado. Recé en voz alta, y el murmullo cesó. Solo por unos segundos. Luego, algo cayó al suelo detrás de mí. Me giré de golpe. Era un trozo de yeso, desprendido del techo. Pero justo donde cayó, la piedra tenía marcas. No eran grietas normales. Eran símbolos. No del cristianismo. No del vudú. Eran símbolos antiguos, retorcidos, como espirales deformes y ojos tallados hacia adentro. Intenté borrarlos con la manga, pero al tocarlos, sentí una punzada en la palma. Como si el frío de la piedra se hubiera metido bajo mi piel. Decidí terminar la bendición rápidamente. Derramé agua bendita en cada esquina, pero cuando llegué al altar y vertí el agua sobre él, se escuchó un grito ahogado. No provenía de ninguna dirección específica. Era como si la misma piedra lo hubiera emitido. Las llamas de las velas se tornaron rojas por un instante. Me congelé. Y entonces, vi lo impensable, una sombra comenzó a deslizarse por la pared izquierda, saliendo desde una grieta que no estaba ahí antes. Era como una figura sin forma, con extremidades que se estiraban más de lo natural, reptando como un animal enfermo. Pero no se arrastraba sobre el suelo. Flotaba, a pocos centímetros, sin emitir sonido alguno. La linterna comenzó a parpadear. Quise rezar, pero mi voz no salía. La figura se detuvo a pocos metros. No tenía rostro, pero sentí que me observaba. Luego giró la cabeza, o lo que parecía ser una cabeza, y se deslizó hacia el altar. Cuando su mano tocó el crucifijo, este se rompió en dos. Y justo en ese instante, las paredes comenzaron a sangrar. No agua, no humedad. Sangre, espesa y oscura, que salía desde las grietas en silencio, como si el lugar llorara. Entonces, escuché una frase, clara, dicha en francés antiguo, «Ciel est fermé à la lumière». Este lugar está cerrado a la luz. No recuerdo cómo salí. Lo siguiente que tengo en mi memoria es despertar en uno de los bancos del cementerio, con el alba apenas comenzando. Mi ropa estaba empapada, no solo de sudor, sino también de una sustancia negra pegajosa. Nadie supo decir cómo salí. La familia Dufresne nunca volvió a contactarme. Pregunté por ellos en la parroquia local, pero nadie los conocía. Verifiqué los registros del cementerio, y la cripta 17. No existía en el plano oficial. No había ninguna tumba asignada con ese número. Tampoco ninguna sección subreconocida. Y sin embargo, yo había estado allí. Desde esa noche, he tenido visiones durante las misas. Sombras que se cuelan entre los bancos, susurros en lenguas muertas, y sueños con esa figura reptando por techos de piedra. A veces, al despertar, encuentro símbolos tallados en mi escritorio que no recuerdo haber dibujado. Y lo peor es que la sangre sigue apareciendo.
Gotea en mi habitación, en la sacristía, incluso una vez durante una confesión. Nadie más la ve. Solo yo. Quizá porque, sin querer, abrí una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Y lo que había detrás, ya no quiere volver a dormir. Historia 4. La mujer que lloraba sin rostro en el cementerio de Guadalajara. Mi nombre es Padre Julián Cortés, soy sacerdote de la parroquia San Andrés, ubicada en una de las zonas más antiguas de Guadalajara. Desde hace más de 15 años sirvo a esta comunidad, y si bien me he enfrentado a todo tipo de situaciones humanas, pobreza, muerte, adicciones, violencia, lo que viví una madrugada dentro del Panteón de Mezquitán me acompañará hasta el último día de mi vida. Siempre me negué a creer en manifestaciones sobrenaturales. Mi fe se basa en la palabra, en el consuelo, en la guía, no en fantasmas ni en leyendas. Pero esa noche, frente a algo que no podía explicar, entendí que hay dolores tan profundos que no mueren, simplemente cambian de forma. Todo comenzó con una visita de una mujer mayor, doña Eulalia, feligresa fiel que acudía cada domingo a misa de las 7. Me esperó al final de una celebración para hablar en privado. Su voz era temblorosa, y sus manos frías. Me dijo que desde hacía semanas escuchaba llanto en la madrugada, no en su casa, sino en el cementerio que colinda con su propiedad. Al principio creyó que eran animales, pero el sonido era claramente humano, desgarrador, como si alguien suplicara perdón. Intentó ignorarlo, hasta que una noche vio una figura parada junto a una tumba. Era una mujer vestida de negro, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Pensando que era una de esas almas solitarias que visitan a sus muertos a escondidas, decidió acercarse. Pero la figura simplemente se desvaneció. Lo más inquietante, según ella, era que, al día siguiente, donde la mujer había estado, encontraron la lápida quebrada, y marcas de dedos en la tierra removida. Quería que yo bendijera el lugar. No era la primera vez que me pedían algo así. Guadalajara, como muchas ciudades antiguas de México, está repleta de cementerios olvidados, historias soterradas y secretos familiares. Sin embargo, hubo algo en la manera en que doña Eulalia me miró, algo roto, que me hizo aceptar. Fijamos la bendición para el siguiente viernes por la noche, cuando el cementerio estaría cerrado y no habría interrupciones. Pedí permiso a la administración del panteón, ya que en el pasado había colaborado con ellos en ceremonias especiales. Aceptaron, no sin antes advertirme que esa sección específica, la del ala norte, donde según doña Eulalia aparecía la mujer, había sido objeto de rumores desde hace décadas. Algunos decían que ahí descansaban cuerpos no reclamados, otros que se habían hecho entierros clandestinos en los años 70. Llegué solo al panteón pasadas las 10. La luna estaba alta y había una brisa ligera que movía las ramas de los árboles como si susurraran entre sí. Llevaba conmigo mi estola, un rosario, una linterna de mano y una pequeña botella con agua bendita. Al pasar entre las tumbas, sentía que cada paso me alejaba del mundo normal. A medida que me acercaba al ala norte, la temperatura pareció descender. Algo extraño, considerando que era marzo y los días eran cada vez más cálidos. Al llegar al sitio indicado, me detuve frente a una tumba antigua, partida por el medio. La tierra alrededor estaba removida, como si alguien la hubiese escarbado con las uñas. A su lado, una lápida sin nombre, solo una cruz tallada de forma tosca. Me arrodillé, comencé a rezar el rosario, y en cuanto llegué al tercer misterio, el silencio absoluto se quebró. Un llanto. Suave al principio. Como un lamento contenido, que parecía provenir de detrás de mí. No quise girarme al instante. Continué rezando, como si mi voz pudiera protegerme. Pero el llanto se hizo más fuerte, más cercano. Me puse de pie, lentamente, girando con el rosario aún en la mano. Y la vi. Estaba a menos de 3 metros de mí. Una mujer, delgada, con un vestido negro largo hasta los pies, desgastado, como si hubiera estado enterrado con ella. Su cabello caía lacio y opaco sobre los hombros. Estaba encorvada, llorando en silencio, con los brazos colgando a los costados. Le pregunté si necesitaba ayuda. No respondió. Le dije que no debía estar allí, que podía acompañarla hasta la salida. Entonces levantó la cabeza. Y no tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había una superficie lisa, pálida, como piel estirada.
Pero el llanto seguía, como si naciera desde dentro. Un sonido antinatural, húmedo, que parecía retumbar dentro del pecho. Retrocedí instintivamente. La figura comenzó a avanzar hacia mí, no caminando, sino deslizándose. Su vestido no se movía, pero sus pies tampoco tocaban el suelo. El llanto se volvió más agudo, casi un grito de angustia. Me quedé paralizado. Mis piernas no respondían. El rosario cayó de mi mano. En ese momento, sentí como si miles de voces me habitaran por dentro. No era una posesión, sino una avalancha de recuerdos que no eran míos, imágenes de una mujer arrodillada junto a una tumba, de un niño pequeño enfermo, de un cuerpo enterrado en secreto, de puertas cerradas, de abusos, de abandono. Era como si toda la tristeza del lugar me atravesara el pecho. La mujer extendió su mano, buscando tocarme. Pero cuando su dedo, largo, huesudo, se acercó a mi rostro, recobré el control. Grité un fragmento del Salmo 91, tomé el agua bendita y la arrojé sobre ella. El efecto fue inmediato. La figura se retorció como si estuviera siendo quemada, y un chillido espeluznante llenó el aire. En un instante, desapareció, dejando tras de sí un olor insoportable a flores muertas y tierra mojada. Caí de rodillas, sin poder respirar bien, con el corazón golpeando mi pecho como si fuera a romperse. Al día siguiente, volví al lugar con 2 sepultureros y pedimos permiso para exhumar la tumba sin nombre. Lo que encontramos nos dejó sin palabras. Dentro del ataúd había 2 cuerpos. Uno de una mujer adulta, y otro, de un niño pequeño envuelto en trapos. Según los registros, esa tumba solo debía contener a una persona. Los análisis posteriores confirmaron que ambos murieron en fechas distintas, con varios años de diferencia. No había explicación para por qué estaban enterrados juntos. Ni quién los había colocado allí. Desde entonces, la tumba fue sellada nuevamente. Puse una cruz nueva, una oración grabada en mármol, y pido por esas almas en cada misa. Pero algunas noches, cuando el viento sopla del norte y la ciudad parece dormida, los vecinos aún dicen escuchar un llanto en la distancia. No un llanto de dolor físico, sino algo más profundo. Algo que no puede expresarse con palabras. Y cada vez que lo escucho, sé que esa mujer sin rostro no descansa. Porque su rostro no le fue arrancado por el tiempo, sino por la culpa. Porque el rostro de una madre que pierde a su hijo y es enterrada en silencio, jamás vuelve a ser visto. Si te estremecieron estas historias, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios cuál fue el relato que más te perturbó. Así me ayudas a seguir trayendo testimonios reales como estos, directamente desde el cementerio. Historia 5 del grito atrapado entre nichos en el Bronx que solo aparece en grabaciones. Mi nombre es Padre Matías Rivera, nacido en Salamanca pero sirviendo desde hace más de una década en la Arquidiócesis de Nueva York, específicamente en una parroquia pequeña ubicada en el sur del Bronx. He visto la violencia de cerca, las calles heridas por pandillas, los funerales de jóvenes que no alcanzaron los 20 años, los rostros de madres rotas al pie de los ataúdes. Pero nada me preparó para lo que viví en el cementerio de St. Raymond, el más grande del condado, donde fui testigo de algo que la iglesia aún no se atreve a nombrar, y que solo se manifiesta cuando una cámara está encendida. Todo comenzó hace unos años, cuando una serie de entierros particularmente trágicos estremeció a la comunidad. En menos de 2 meses, fueron sepultados 6 jóvenes, todos víctimas de tiroteos relacionados con pandillas. Algunos de ellos habían sido parte de bandas rivales, otros simplemente estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada. Lo que todos compartían era su corta edad, la violencia de su muerte, y el hecho de haber sido enterrados en la misma sección del cementerio, una fila de nichos verticales, justo al final del ala oeste, conocida por estar en desuso hasta entonces. Yo había oficiado 3 de esas misas. Los rostros en las bancas eran siempre los mismos, madres, hermanas, novias, amigos, todos marcados por un dolor seco, sin lágrimas. Con el paso de los días, comenzaron a circular rumores entre los jóvenes del vecindario. Decían que algo extraño ocurría en esa sección del cementerio por las noches. Algunos aseguraban haber escuchado gritos provenientes de los nichos, otros, que las flores dejadas en las lápidas aparecían marchitas al día siguiente, como si hubieran sido tocadas por fuego invisible. Al principio, pensé que eran leyendas urbanas, intentos de dar sentido a lo que no lo tiene. Hasta que un joven llamado Lionel vino a buscarme.
Lionel era hermano de uno de los fallecidos, un muchacho de 17 años llamado Eric, asesinado por una bala perdida mientras salía de una tienda. Lionel era reservado, pero aquella tarde entró a mi despacho temblando, con los ojos enrojecidos. Traía consigo su teléfono celular y me pidió que viera un vídeo. Lo había grabado la noche anterior, cuando fue al cementerio a dejar una carta sobre el nicho de su hermano. En el vídeo, de apenas 40 segundos, se veía la hilera de nichos bajo la tenue luz de una farola. Todo en silencio, hasta que, justo al llegar al nicho de Eric, un grito atravesó la grabación. Un grito agudo, humano, desesperado. Pero lo más escalofriante era que en el momento de la grabación, Lionel no escuchó nada. Solo al revisar el vídeo, lo notó. Me dijo que no era la primera vez. Otros chicos del barrio también lo habían grabado. Algunos incluso habían dejado de pasar por ahí. Intrigado, y debo admitir, algo escéptico, decidí ir al cementerio yo mismo una noche. Me acompañó un feligrés, Javier, técnico de sonido en una productora independiente. Llevamos una cámara profesional, micrófonos direccionales y una grabadora de alta frecuencia. Llegamos al lugar cerca de la medianoche. Todo estaba en silencio. El aire era denso, húmedo, y el hedor a tierra mojada y flores podridas se colaba entre las narinas. Caminamos hasta los nichos. Eran 5 hileras verticales, uno encima del otro, con placas de mármol blanco. Encendimos la cámara y comenzamos a grabar sin hablar, simplemente documentando el entorno. Nada ocurrió durante los primeros 15 minutos. Hasta que, al apuntar la cámara hacia el nicho de Eric, la grabadora comenzó a emitir un pitido extraño. Javier revisó los niveles de audio y notó una distorsión violenta en la señal. No se escuchaba nada en el ambiente, pero en los auriculares, un murmullo constante, como una voz tratando de decir algo, apenas audible. Seguimos grabando. El murmullo creció. Luego, sin aviso, un grito llenó el canal de audio. No lo oímos en el momento. No con nuestros oídos. Pero la grabadora lo captó. Era un grito largo, rasgado, lleno de dolor. Javier se apartó de inmediato. Su rostro cambió por completo. Dijo que no quería seguir. Esa noche, al revisar el material, vimos algo más. En el fotograma 3142 del vídeo, justo al enfocar el nicho de Eric, aparece una figura. No estaba allí con nosotros. No la vimos en persona. Pero en la grabación se distingue con claridad, una silueta oscura, encorvada, con las manos apoyadas sobre el mármol, como si tratara de salir. No tenía rostro visible. No tenía rasgos. Pero la sombra proyectada por la farola se alargaba detrás de ella de forma antinatural. Reportamos el hecho a la administración del cementerio. Dijeron que no podían hacer nada. Que esas cosas no entraban en su competencia. Consulté con el obispo auxiliar, quien me recomendó prudencia. Me dijo que evitara seguir investigando, que a veces las energías del sufrimiento humano quedan impregnadas en los lugares. Pero eso no me bastó. Pedí autorización para realizar una misa especial en ese sector, una liturgia de reconciliación para los difuntos, algo que rara vez se solicita en áreas abiertas. Se autorizó con la condición de no hacerla pública. La celebré una semana después, en soledad. Comencé la misa a las 11 de la noche, frente a los nichos, con solo 2 velas encendidas. Llevaba un micrófono oculto, grabando todo. Al llegar al momento de la consagración, el aire se tornó espeso. Y entonces lo escuché. No a través de los auriculares. Esta vez, con mis propios oídos. Un susurro, luego otro, luego decenas. Voces superpuestas, todas hablando al mismo tiempo. Algunas suplicaban. Otras gemían. Y una, solo una, gritó. Fue el mismo grito que había escuchado en el vídeo de Lionel. El mismo, exacto, con la misma entonación, como si estuviera atrapado, repitiéndose una y otra vez, buscando salir. Sentí un dolor agudo en el pecho. Tuve que detener la misa. Recité una oración de liberación improvisada, rocié agua bendita sobre los nichos y pedí, en voz alta, que fueran liberados. El sonido cesó de inmediato. Esa noche no dormí. Cuando revisé la grabación, todo estaba allí, las voces, el grito,
incluso una segunda figura que no había visto. Más delgada, más alta, con un brazo extendido hacia la cámara. A partir de entonces, los gritos dejaron de aparecer en nuevas grabaciones. Al menos, nadie me ha mostrado otro vídeo desde entonces. Pero las placas de esos nichos siguen frías, incluso en pleno verano. Nadie deja flores. Nadie reza frente a ellas. Los cuidadores del cementerio se niegan a trabajar cerca después del atardecer. Y yo, cada vez que paso por allí, rezo un Padre Nuestro y acelero el paso. Porque sé que ese grito sigue ahí. Tal vez no en el aire. Tal vez no en el mármol. Pero quedó registrado en algo más profundo. Y hay dolores, hay muertes tan violentas, que se niegan a ser silencio. Se quedan atrapadas, esperando ser escuchadas. Si te estremecieron estas historias, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios cuál fue el relato que más te perturbó. Así me ayudas a seguir trayendo testimonios reales como estos, directamente desde el cementerio. Historia 6 del nicho que sangraba cada viernes en Mérida. Mi nombre es Padre Joaquín Alcocer, nací en Valladolid, Yucatán, y he servido por más de 20 años en distintas parroquias del estado, desde pequeñas comunidades rurales hasta iglesias en el corazón de Mérida. Siempre he creído que la muerte merece respeto, silencio y oración. He acompañado a centenares de personas en su último adiós, he caminado entre cruces torcidas y he sentido el peso de los rezos sin respuesta. Pero lo que presencié en el Cementerio General de Mérida, junto a la calle 66, fue algo que me sigue quitando el sueño cada jueves por la noche. Porque sé que, al día siguiente, volverá a sangrar. Todo comenzó en abril del 2016. Una tarde, después de confesar a una anciana enferma, recibí una llamada de don Silvestre, uno de los sepultureros más antiguos del cementerio. Hombre serio, callado, de manos ásperas por tantos años de abrir tumbas bajo el sol abrasador. Me dijo que necesitaba hablar conmigo con urgencia. Fui a su encuentro esa misma noche. Lo encontré bajo el pórtico de entrada, fumando un cigarro que no le temblaba en los dedos, pero con una mirada que no pude olvidar. Me pidió que lo acompañara hasta la sección antigua, donde están los nichos de principios del siglo XX, muchos ya cubiertos de musgo y grietas, olvidados por familiares que también han muerto. Caminamos en silencio hasta un rincón oscuro, donde apenas una farola amarillenta daba luz. Me señaló un nicho en particular. El mármol estaba agrietado en un costado, pero lo que llamó mi atención fue otra cosa, un rastro de líquido oscuro, espeso, que descendía desde la parte superior, justo donde se encontraba el nombre tallado. Esto aparece cada viernes, me dijo don Silvestre. Solo los viernes. Y siempre a la misma hora, pasadas las 6 de la tarde. Toqué el líquido. Era denso, con una tonalidad rojiza oscura. Sangre. No había duda. Lo llevé a analizar en un laboratorio privado. Confirmaron que se trataba de sangre humana, aunque no pudieron determinar el tipo con precisión. Al preguntar por el difunto, don Silvestre me dijo que se trataba de una mujer, Clara Jiménez de Escalante, fallecida en 1932. Una fotografía en blanco y negro, aún visible bajo el cristal empañado del nicho, mostraba un rostro delgado, con ojos grandes y vacíos, y un gesto de tristeza impenetrable. La historia de Clara era confusa. Los registros parroquiales indicaban que había muerto por causas no especificadas. Nadie parecía recordarla. La familia Escalante había dejado de visitar el cementerio décadas atrás. Volví el viernes siguiente, acompañado por el sacristán y una cámara. A las 6:11 de la tarde. Sin lluvia, sin humedad, la grieta comenzó a rezumar otra vez. No era sangre fresca, pero tampoco parecía seca. Fluía lentamente, en silencio, como si algo la empujara desde adentro. Rezamos un rosario completo frente al nicho. Al finalizar, la sangre se detuvo. Pero al sábado siguiente, regresó. Lo mismo ocurrió por 4 semanas seguidas. Decidí entonces ir más allá. Solicité permiso al municipio para abrir el nicho, argumentando razones sanitarias y religiosas. Tras varios días de burocracia, aceptaron. Establecimos la fecha, viernes, 10 de junio. Llegamos temprano, con herramientas, guantes, mascarillas, un forense del ayuntamiento y un notario.
Quitamos la lápida con extremo cuidado. Al abrir el compartimento, el olor nos golpeó de inmediato. No era el hedor de la descomposición. Era algo diferente, dulzón, espeso, como hierro oxidado y flores muertas. Dentro del nicho estaba el ataúd, sellado, intacto. Lo sacamos y lo colocamos sobre una mesa metálica. Fue entonces cuando lo vimos. Justo en la parte inferior del ataúd, una grieta delgada dejaba escapar el mismo líquido oscuro. No había duda, venía de adentro. El forense decidió abrirlo allí mismo. Al levantar la tapa, todos retrocedimos. El cuerpo de Clara, a pesar de haber sido enterrado hacía más de 80 años, estaba en un estado extraño. No estaba momificado ni reducido a huesos. El rostro estaba semi-intacto, como si el tiempo la hubiera castigado lentamente. Los ojos estaban cerrados, la piel reseca, pero aún reconocible. Lo imposible vino después, al retirar el velo que cubría su cara, un hilo de sangre comenzó a brotar de la comisura de sus labios. Uno de los asistentes vomitó. El forense se negó a continuar. Tomé un frasco de agua bendita y comencé a rezar en voz alta. El cuerpo pareció estremecerse. No se movió, no abrió los ojos, pero la sangre fluyó con más intensidad. Sellamos el ataúd inmediatamente. Lo devolvimos al nicho, rezamos una misa entera en su nombre, e hicimos una bendición especial al sitio. Por un tiempo, todo pareció calmarse. La sangre dejó de aparecer. Incluso don Silvestre me dijo que el ambiente se sentía más ligero. Pero la paz no duró. 3 meses después, el sepulturero que me ayudó esa noche murió repentinamente en su casa. Ataque al corazón. Una semana después, el forense se quitó la vida. El notario fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. Y el sacristán comenzó a sufrir episodios de parálisis del sueño donde aseguraba ver a una mujer sin pupilas, con la boca llena de sangre, parada frente a su cama cada viernes al anochecer. Cayó en una profunda depresión. Abandonó la iglesia. Yo he resistido. Pero cada jueves por la noche, mientras ceno en silencio en la casa parroquial, siento un escalofrío. Y sé lo que significa. Al día siguiente, siempre alguien del cementerio me llama para decirme lo mismo: padre, el nicho sangró otra vez. He intentado todo. Exorcismos. Misas especiales. Veladoras eternas. Nada cambia. La sangre vuelve. No hay lógica. No hay explicación. Algunos vecinos del barrio dicen que Clara fue enterrada viva, que su familia la declaró muerta para deshacerse de ella. Otros aseguran que practicaba brujería y fue maldita por sus propias compañeras. Nadie sabe. Nadie recuerda. Pero la sangre no miente. Hay algo en ese cuerpo que sigue supurando dolor, ira, tal vez venganza. Algo que no se deja silenciar. Cada viernes a las 6, esa herida se abre. Una herida que no es física, sino espiritual. Y yo, que fui testigo de todo, solo puedo rezar y esperar que algún día cese. Pero algo me dice que no lo hará. Porque hay muertos que no descansan. Hay tumbas que no guardan silencio. Y hay nichos que sangran, para recordarnos que no todo lo enterrado está realmente muerto. Historia 7. Lo que enterraron bajo la capilla vieja del cementerio de Toledo. Me llamo Padre Esteban Alarcón, y durante 9 años fui el encargado de la pequeña capilla del cementerio de Nuestra Señora del Silencio, en Toledo. Un sitio olvidado, apartado del bullicio turístico, donde las lápidas hablan más que los vivos. Una capilla antigua, levantada con piedra caliza y tejados de teja vieja, con un olor permanente a humedad, incienso rancio y silencio pesado. Cuando llegué en el otoño de 2008, supe desde el primer día que aquel lugar guardaba algo que no debía haber sido destapado nunca. No era un cementerio cualquiera. Estaba dividido en 2 zonas, la más nueva, donde las familias aún dejaban flores frescas, y la parte vieja, donde los nombres en las lápidas ya se habían borrado por el paso del tiempo y la desmemoria. Al centro, como un corazón latente y herido, la capilla. Una construcción del siglo XVII, sin reformas desde hacía más de 100 años. Nadie celebraba misa allí desde hacía décadas, pero mi labor era cuidarla, bendecirla de vez en cuando y usarla para rezos privados cuando alguna familia lo solicitaba.
En los primeros meses, noté cosas que intenté ignorar. Durante mis oraciones nocturnas, el aire se volvía más denso justo al acercarme al altar. Las velas bendecidas se apagaban de repente, incluso sin corrientes de aire. El suelo bajo el púlpito crujía como si alguien respirara debajo. Pero lo más inquietante era el sonido. A partir de la medianoche, un leve golpeteo emergía del subsuelo. Como si algo golpeara desde abajo, rítmico, constante, apenas perceptible, pero real. Yo lo atribuía a las cañerías antiguas o a ratas, hasta que entendí que no venía de un punto fijo. El sonido se movía, como si caminara bajo tierra. Un día de invierno, una tormenta azotó Toledo con fuerza. Parte del tejado se vino abajo, y con la humedad, el suelo de madera del altar comenzó a hincharse y romperse. Decidí aprovechar la situación para inspeccionar y restaurar esa zona, con ayuda de 2 obreros del ayuntamiento. Fue entonces cuando lo descubrimos: bajo el altar, oculto por tablas clavadas con clavos de hierro negro, había una trampilla. Estaba sellada con cera y símbolos grabados a mano, que no reconocí de inmediato, pero que transmitían una clara advertencia: non aperias nisicum fe, no lo abras sin fe. No le mencioné esa inscripción a los obreros. Simplemente di la orden de levantarla con cuidado. Cuando la abrimos, un olor espantoso nos invadió. No era simplemente a humedad o moho. Era algo más profundo, antiguo, como carne podrida mezclada con tierra profanada. Bajo la trampilla había una escalinata de piedra que descendía en espiral, sin luz, sin barandillas. Uno de los obreros se negó a bajar. El otro me siguió con linternas. Descendimos unos 10 metros. Al final del túnel, se abría una pequeña cripta de piedra, circular, con paredes cubiertas de inscripciones ilegibles, símbolos que parecían estar hechos con sangre seca. En el centro, había un círculo de sal, perfectamente trazado, y en su interior, un sarcófago de madera negra, sin crucifijo, sin nombre, sin fecha. Solo un símbolo tallado en la tapa, un ojo con 3 párpados. Sentí un escalofrío tan intenso que me costó respirar. El obrero, temblando, me dijo que no quería tocar nada. Y yo, por primera vez en muchos años, sentí verdadero terror. No por lo que podía haber allí dentro, sino por lo que ya estaba despierto. Desde ese día, todo cambió. La capilla comenzó a mostrar señales de una presencia que no aceptaba haber sido descubierta. Las paredes sudaban líquido negro que manchaba las imágenes. Las aves evitaban volar sobre el techo. Los animales del cementerio, gatos, perros callejeros, aparecían muertos en círculo frente a la entrada, con los ojos abiertos y la lengua fuera. Intenté cerrar el acceso a la cripta, volver a sellarla, pero la trampilla se abría sola cada noche, a la misma hora, 3:17 de la madrugada. Dejé cámaras para vigilar. En todas, la grabación se interrumpía justo a esa hora. Cuando la revisábamos, se escuchaba el mismo sonido que oí años antes, golpes desde abajo, seguidos de susurros que no eran en ningún idioma que pudiera identificar. Fui al archivo diocesano buscando respuestas. Encontré un viejo registro fechado en 1692. Hablaba de una serie de muertes inexplicables en el convento que existía antes en ese mismo terreno. Monjas que aparecían con el rostro desfigurado, otras que afirmaban haber sido poseídas por un alboz sin cuerpo. El texto hacía referencia a un ser que no fue humano, ni ángel, ni bestia, capturado por frailes que, tras años de rituales, lograron encerrarlo bajo la piedra sagrada, donde no debe ser nombrado. La capilla fue construida sobre ese lugar como una forma de mantenerlo sellado. Decidí hablar con el obispo. Le conté todo. No me creyó. Me dijo que debía tomar vacaciones. Me enviaron a otra parroquia durante 6 meses. Cuando volví, encontré la capilla cerrada con cadenas y un cartel de peligro de derrumbe. Nadie más hablaba del tema. Don Tomás, el sepulturero viejo, me confesó en voz baja que desde mi partida las cosas habían empeorado. Gritos se escuchaban por la noche. Una sombra recorría el cementerio arrastrando algo pesado. A una joven que visitaba la tumba de su madre la encontraron desmayada junto a la capilla. Al despertar, dijo haber visto un rostro hecho de uñas observándola desde el vitral roto. Años después, ya jubilado, volví una última vez. La capilla seguía allí, rodeada de maleza, olvidada. Pero el aire seguía oliendo igual.
La trampilla había sido cubierta con concreto. Pero el suelo estaba agrietado. Como si algo desde abajo siguiera empujando. Algunas puertas no se cierran tan fácilmente. Hay cosas que no quieren estar enterradas. Lo que pusieron bajo esa capilla no era un cuerpo. Era una advertencia. Y nosotros, por curiosidad, por desidia, por soberbia, la desenterramos. Si algún día visita el cementerio de Toledo y siente frío junto a la vieja capilla, no se detenga. No mire atrás. Y sobre todo, no escuche. Porque si escucha, ya es demasiado tarde. Si te estremecieron estas historias, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios cuál fue el relato que más te perturbó. Así me ayudas a seguir trayendo testimonios reales como estos, directamente desde el cementerio. Historia 8: La misa interrumpida por los muertos en el Campo Santo de Chihuahua. Me llamo Padre Rafael Jiménez y durante más de 20 años he celebrado misas en capillas olvidadas, en pueblos donde el polvo se mezcla con las oraciones y el silencio de los vivos convive con la presencia densa de los que ya no están. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en el Camposanto de San Isidro, en las afueras de Chihuahua. Aquel sitio, apartado del pueblo, sin acceso pavimentado, rodeado por cerros secos y cruces oxidadas, tenía fama de estar maldito. Los lugareños evitaban pasar por ahí al anochecer y los niños crecían con historias de sombras que caminaban entre las tumbas. A mí me habían enviado para oficiar una misa especial, una ceremonia solicitada por un grupo de familiares cuyas tumbas habían sido profanadas semanas antes. Pensaban que una misa de reparación podría traer paz al lugar. Yo acepté. Nunca imaginé que los muertos no querían ser interrumpidos. La tarde estaba pesada, con un calor seco que hacía temblar el aire. Llegué en mi camioneta junto con un sacristán joven llamado Tomás. La capilla del Camposanto era una estructura simple, de adobe y teja, con un altar modesto, una cruz de madera oscura y un Cristo sin brazos. Todo allí parecía detenido en el tiempo. No había electricidad. Preparé la ceremonia con velas y un incensario que no usaba desde los tiempos de seminario. Afuera, algunas familias comenzaron a llegar. Todos vestían de negro, muchos con los rostros apagados por el dolor. Se sentaron en sillas de plástico viejo, colocadas entre las tumbas, justo frente a la entrada de la capilla. A las 6 en punto, comencé la misa. Los primeros minutos fueron tranquilos. Se sentía un silencio pesado, como si el aire mismo estuviera suspendido. Mientras leía el Evangelio, noté que el incensario se apagó sin viento alguno. Lo encendí de nuevo, sin darle mucha importancia. Fue al momento de la consagración cuando todo cambió. Al elevar la hostia, el suelo vibró ligeramente, apenas perceptible. Algunos asistentes miraron a su alrededor, inquietos. Pensé que podría ser algún temblor leve o el paso de un vehículo pesado, aunque no había caminos cercanos. Continué con la misa, pero el ambiente había cambiado. El aire se volvió más denso. Las velas comenzaron a chispear. Tomás, a mi lado, me susurró: «Padre, huele a podrido». Y era cierto. Un hedor repentino, húmedo, como tierra abierta hace poco, se extendió por toda la capilla. Fue entonces cuando la puerta trasera, que llevaba al osario viejo, se abrió sola con un rechinar prolongado. Nadie estaba ahí. Un silencio absoluto se apoderó de todos. Incluso los grillos dejaron de cantar. Desde la parte trasera de la capilla, se escuchó el crujido de pasos arrastrados sobre la piedra. Lentamente. Como si algo o alguien viniera acercándose, sin apuro, pero con determinación. Algunas personas se pusieron de pie. Una mujer mayor comenzó a rezar en voz baja. Yo intenté mantener la calma. Debe ser algún animal, dije. Pero todos sabíamos que no era así. Vi la primera figura cuando me giré hacia la puerta. Era una silueta humana, vestida con lo que parecía ser una túnica sucia, manchada de tierra y sangre seca. No tenía rostro, o al menos no uno visible. Caminaba descalza, dejando marcas oscuras en el suelo. Detrás de ella, surgieron más figuras. 5, 10, tal vez más. Todos distintos, todos deformes por la muerte. Algunos sin ojos, otros sin mandíbulas, otros con las manos retorcidas como garras. Pero lo más aterrador era el silencio.
No emitían sonido alguno, solo el eco de sus pasos entre las lápidas. Caminaban directo hacia la misa. Los asistentes comenzaron a gritar. Una mujer se desmayó. Otra salió corriendo tropezando entre las tumbas. Tomás me agarró del brazo. «Padre, están saliendo del osario, salieron de las criptas». Intenté recordar alguna oración de exorcismo, pero las palabras se mezclaban en mi mente como si alguien las estuviera borrando desde dentro. Saqué agua bendita y comencé a rociarla hacia las figuras, que ahora habían llegado al umbral de la capilla. Fue entonces cuando hablaron. No con palabras. Con un grito. Un solo grito que no salió de sus bocas, sino del aire mismo. Un alarido que hizo vibrar los cristales rotos, que hizo sangrar los oídos de dos personas, que hizo que el suelo se agrietara bajo el altar. La misa fue interrumpida por los muertos. Literalmente. No querían oraciones. No querían perdón. No querían paz. Querían ser escuchados, pero no con los oídos, con el miedo. Entendí entonces que esa tierra estaba maldita desde antes de ser cementerio. Que ahí no se enterraban cuerpos, sino castigos. Que ese camposanto fue levantado sobre un sitio de sacrificios antiguos, donde los gritos de los condenados eran guardados bajo piedra y cruz. Lo que hicimos esa tarde fue abrir una puerta que no debíamos tocar. Logramos salir, Tomás y yo, huyendo en la camioneta mientras los gritos aún nos perseguían en el retrovisor. Atrás, las figuras no nos seguían, pero sus rostros, o su ausencia, quedó grabada para siempre en nuestra memoria. Las familias no volvieron jamás. El cementerio fue sellado por las autoridades días después, alegando condiciones estructurales peligrosas. La capilla fue demolida. Pero nadie se atrevió a tocar el osario. Hoy, cuando me preguntan si sigo oficiando misas en lugares remotos, siempre digo que no. Que ya no celebro en tierra donde los muertos caminan. Porque esa noche aprendí que no todo descanso es eterno. Que hay muertos que no aceptan misas. Que hay silencios que no deben romperse. Y que en Chihuahua, bajo la tierra seca, aún se escuchan los pasos de aquellos que se atrevieron a levantarse en medio de una oración. Historia 9. El niño que nunca fue enterrado pero juega entre las tumbas de Texas. Mi nombre es Matías Calderón, y fui capellán del cementerio de San Elías, ubicado en una pequeña comunidad al sur de Texas, muy cerca de la frontera con México. Me enviaron allí hace 8 años, tras la renuncia del anterior sacerdote, quien abandonó su cargo sin dar explicaciones claras, diciendo únicamente que los niños no deberían jugar donde nunca estuvieron. Yo no entendía a qué se refería. No lo entendí hasta mucho tiempo después, cuando fue demasiado tarde para marcharme sin llevar conmigo aquello que no debía. El cementerio de San Elías está rodeado de viejos cipreses, y el calor del desierto lo convierte en una especie de horno seco durante el día. Por la noche, sin embargo, una bruma extraña se posa entre las tumbas. No hay luz eléctrica en la zona, así que las noches son oscuras, silenciosas y espesas. Apenas llegué, noté que algo no encajaba. Había flores marchitas colocadas sobre una lápida que no existía. Un espacio vacío entre dos tumbas, con la tierra intacta, pero siempre adornado con juguetes antiguos, carritos oxidados, pelotas desinfladas y muñecos de trapo con ojos faltantes. Al principio pensé que se trataba de algún niño que había sido enterrado sin lápida, y que su familia aún le rendía homenaje. Pero los registros parroquiales no indicaban nada. Nadie, jamás, había sido sepultado en ese hueco. Sin embargo, cada mañana, encontraba algo nuevo ahí, una pelota mojada cuando no había llovido, dulces a medio comer, huellas pequeñas en la tierra, como si un niño hubiese jugado toda la noche entre las tumbas. Una noche de invierno, mientras me encontraba dentro de la capilla contigua al cementerio, escuché risas. Risas infantiles, suaves, casi juguetonas. Me asomé por la ventana, y allí lo vi por primera vez. Un niño pequeño, de no más de 5 años, vestido con ropa antigua, sucia y deshilachada, corría entre las lápidas con una cometa rota en la mano. La cuerda flotaba en el aire, aunque no había viento. Lo observé congelado, sin poder moverme. Él giró su rostro hacia mí, y aunque era de noche, juro por Dios que no tenía ojos. Solo cuencas oscuras, vacías, como pozos sin fondo. Me sonrió. Una sonrisa tierna, pero imposible en ese rostro vacío.
Luego desapareció detrás de un mausoleo. Salí corriendo con una linterna, pero no encontré nada. Solo las marcas de pisadas pequeñas que se detenían justo donde no había tumba. A la mañana siguiente, pregunté a los vecinos más antiguos del pueblo. Nadie quería hablar del niño. Un hombre me confesó, después de mucha insistencia, que cuando era joven, él y otros amigos jugaron una broma pesada. Una mujer embarazada, recién llegada al pueblo, fue acusada de brujería por los extraños rituales que hacía con velas y cánticos. Decían que estaba loca. Una noche, desapareció. La policía nunca investigó mucho. Solo encontraron sangre seca en su casa y un cuarto con paredes pintadas con símbolos que nadie supo traducir. Nunca se encontró el cuerpo. Semanas después, comenzaron a aparecer juguetes entre las tumbas. Entendí que ese niño nunca fue enterrado. Que nació en condiciones horribles. Que fue arrebatado antes siquiera de respirar. Y que su alma, si es que eso era lo que vi, nunca encontró descanso porque nunca tuvo un lugar al que pertenecer. Esa franja de tierra vacía era su única conexión con este mundo. Su no tumba. Los sucesos se volvieron más frecuentes. Las luces de las veladoras parpadeaban sin viento. Objetos desaparecían del altar y aparecían sobre la tierra virgen. Una noche, mientras rezaba, sentí una mano pequeña tomar la mía. No vi a nadie, pero el frío era real, como hielo hundido en mis venas. Empecé a tener sueños con él. En uno, me encontraba dentro de una caja cerrada, mientras el niño me cantaba una canción de cuna al revés. En otro, caminaba descalzo sobre las tumbas y él me seguía con un globo negro atado al cuello. Siempre despertaba con el cuerpo arañado, como si me hubiese arrastrado por la tierra. Intenté hacer una ceremonia de exorcismo, aunque no estaba autorizado. Usé agua bendita, oraciones antiguas, incienso. Durante el ritual, el silencio fue total. Luego, el viento se levantó de golpe, y la puerta de la capilla se cerró sola. Una risa infantil retumbó entre los muros. Las velas se apagaron. Y entonces escuché su voz, clara, suave, justo detrás de mí. «Padre, ¿me puede enterrar usted?». Me di la vuelta, y lo vi de pie sobre el altar, con los pies sucios de tierra, la cabeza ladeada y los ojos, esta vez, llorando sangre. Me desmayé. Desperté horas después. La capilla estaba intacta. Nadie creyó lo que conté. Tomé una decisión desesperada. Compré un ataúd pequeño, lo enterré en la parcela vacía y le puse una cruz de madera con el nombre que escuché en uno de los sueños, Isaías. Desde entonces, los juguetes dejaron de aparecer. Las huellas se borraron. El cementerio volvió al silencio. Pero a veces, en noches de luna llena, los perros del pueblo lloran mirando hacia las tumbas. Y algunos visitantes afirman que, al tomar fotografías cerca de esa cruz, aparece un niño borroso, con una sonrisa rota y un globo negro flotando a su lado. Nunca fui el mismo después de eso. A veces, al dormir, siento que una mano pequeña me toma de nuevo. Y en lo profundo de mis sueños, Isaías me pide que no lo olvide. Porque aunque tenga una cruz, aún no tiene tumba. Historia 10. La caja de madera que temblaba sola en un entierro en Madrid. Mi nombre es Sergio Velasco y fui sacristán durante más de 30 años en un cementerio ubicado a las afueras de Madrid, en un barrio antiguo, casi olvidado por los mapas, donde la humedad se adhiere a los huesos y los cipreses se inclinan como si escucharan algo que los demás no oímos. En ese tiempo presencié entierros de todo tipo, los tristes, los vacíos, los tumultuosos, los que nadie lloraba, y los que estremecían el aire por su silencio denso. Pero hubo uno solo, que todavía me quita el sueño y al que jamás logré encontrarle explicación sin entrar en el terreno de lo maldito. Fue una mañana de otoño. Madrid amaneció con una niebla extrañamente espesa, más propia de Galicia que de la meseta. El cementerio se cubría de un velo blanco que apenas dejaba ver los mausoleos a pocos metros. Yo estaba preparando la capilla para una ceremonia discreta, un entierro sin misa, por expreso deseo de la familia. Me extrañó desde el inicio. Se trataba de una mujer llamada Eloísa Baranda, de 64 años, fallecida supuestamente por causas naturales. No era una mujer conocida en el vecindario, y nadie pareció sentir demasiado su partida.
Solo acudieron al entierro 3 personas, un sobrino distante, un abogado que no soltaba su maletín, y una mujer anciana que se mantuvo en absoluto silencio durante toda la ceremonia, mirando fijamente el ataúd como si esperara que se abriera en cualquier momento. La caja era distinta. No venía del proveedor habitual. Era de madera oscura, casi negra, con relieves tallados a mano que parecían símbolos antiguos, como raíces entrelazadas, ojos semicerrados y cruces deformadas. Pregunté discretamente al encargado de la funeraria y me dijo que la familia había traído el ataúd desde una casa en Toledo, donde la mujer había vivido sus últimos años, recluida, sin contacto con nadie. Cuando comenzó el entierro, ocurrió lo primero. Mientras bajaban la caja a la fosa, uno de los empleados soltó una exclamación y casi deja caer la cuerda. Dijo que la caja se había movido. Que sintió una vibración, como si algo dentro se hubiese estremecido. Pensamos que era nerviosismo, pero entonces, todos, incluyéndome, escuchamos un leve golpe. Tac, tac, tac. 3 veces. Como si desde dentro alguien tocara la tapa con los nudillos. El abogado palideció, el sobrino no sabía qué hacer, y la anciana solo murmuró, «No quiere bajar». Fue lo único que dijo en todo el entierro. Intentamos acelerar el proceso. Los empleados echaron la tierra lo más rápido que pudieron, pero la caja temblaba. No un temblor leve. Era como si algo dentro se sacudiera, como si golpeara las paredes con desesperación. En un momento, se oyó un ruido seco, un crack, como si la madera se estuviera astillando desde dentro. Y lo más aterrador, la tierra que la cubría se movía sola, levantándose en pequeñas sacudidas. Como si respirara. Nunca vi a unos sepultureros trabajar tan rápido. Enterraron la caja entera en menos de 10 minutos. Nadie rezó. Nadie lloró. Al final, la anciana se acercó a la fosa sellada, se persignó lentamente, y murmuró una frase que aún resuena en mis oídos. Lo que le hicieron en vida no se apaga con tierra. Pasaron semanas. Intenté olvidar lo sucedido. Me convencí de que era producto de mi imaginación, o del miedo colectivo que a veces nos contagia. Pero entonces comenzaron las llamadas. Personas que pasaban por ese sector del cementerio afirmaban escuchar ruidos bajo la tierra. Golpes secos. Murmullos. Alguien incluso dijo que al acercarse a la tumba sintió que el suelo vibraba ligeramente, como si algo se moviera muy abajo. Una noche me armé de valor y regresé solo. Quería comprobar por mí mismo. Me quedé parado frente a la tumba de Eloísa Baranda con una linterna en mano. Nada se movía. El silencio era total. Hasta que escuché una risa. Aguda, infantil, que venía de la tierra. Luego, un susurro que no olvidaré jamás. «Sergio, abre». Me paralicé. No había nadie. Solo el viento entre los cipreses. Pero el susurro me llamó por mi nombre. Salí corriendo y no volví a acercarme por días. Investigué por mi cuenta. Visité la casa donde vivió la mujer, en Toledo. Estaba abandonada, tapiada por orden del ayuntamiento. Pero un vecino me reconoció y, al preguntarle por Eloísa, me contó que aquella mujer había pertenecido a un círculo ocultista en los años 70, que decían haber logrado guardar el alma de ciertas personas mediante rituales ancestrales. Según el rumor, uno de esos rituales había salido mal. Y desde entonces, ella vivía sola, cuidando de una caja antigua, que no podía ser abierta, ni destruida, ni enterrada. Lo que fuera que colocaron dentro de aquel ataúd, no estaba muerto. O al menos no del todo. La vibración, los golpes, los susurros, era como si su alma hubiese quedado atrapada en la madera misma. Como si el ataúd no contuviera un cadáver, sino una prisión. Solicité al ayuntamiento una exhumación formal, alegando irregularidades. Fue negada. El abogado de la familia desapareció. La anciana falleció poco después. Y el sobrino se mudó del país. El nicho permanece ahí, sin flores, sin visitas. Nadie se detiene frente a él. Pero yo, cada vez que paso cerca, acelero el paso. Porque a veces, aún ahora, puedo ver la tierra moviéndose apenas. Como un corazón enterrado que sigue latiendo. Como una caja de madera que no acepta el silencio.
Y si alguna vez visitas el cementerio de San Justo y ves una lápida sin nombre, grabada con extraños símbolos en una esquina olvidada, no te detengas. Y sobre todo, no pongas el oído sobre la piedra. Porque si lo haces, tal vez escuches a alguien pedirte que abras. Si te estremecieron estas historias, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios cuál fue el relato que más te perturbó. Así me ayudas a seguir trayendo testimonios reales como estos, directamente desde el cementerio.